continuamos con el Tribunal de la Tarde. Ya estamos en la audiencia con una excelente propuesta en el día de hoy, viernes, porque nos acompaña la licenciada Kenzie Antonio. Ella es psicóloga clínica, además terapeuta familiar y coach de vida del Centro Terapéutico KFA. Licenciada Antonio, siempre es un honor tenerla con nosotros aquí en este espacio. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Para mí también es un honor estar con ustedes en representación del Centro KFA, como mencionó, y trayendo estos contenidos de edificación para su audiencia. Mire, licenciada, el tema de hoy es un tema importante. Atención a los padres Así frente al es. televisor, porque vamos a tratar con esta profesional el tema cómo sanar las heridas de la niñez. Un tema, licenciada, un poco espinoso, porque son situaciones que a cualquiera de nosotros pudo haberle pasado. Y a Por muchos, supuesto. muchos que están frente a sus televisores le ha pasado esta situación que ha tenido que crecer con situaciones que le han ocurrido en su niñez. ¿Por dónde comenzar, licenciada? Sí, ¿Cuáles son las cosas que más pudieran afectar a un niño o a una niña? por supuesto. Bueno, como bien lo dijo, el tema que hoy vamos a hablar es cómo sanar la herida de la niñez, pero antes de poder decir cómo sanarla, es bueno poder saber cuáles son y cómo ocurren. La herida de la niñez ocurren en la etapa de la infancia y se dan mayormente por algunos eventos que fueron dolorosos al niño o a la niña en esa etapa, y el niño la interpreta desde su madurez, desde esa etapa donde él está ahí, y entiende que esa situación le causó dolor e interpreta este evento o este hecho como algo que, aunque la intención de los padres o tutores no era herirlo, pero ellos, como no tienen la madurez que tenemos hoy día, pues la interpretan de esta forma. A veces son hechos, como le decía, no intencionados, aunque hay otros que pudieran ser de manera intencionada, y ya vamos a ver más adelante cuáles hechos pudieran ser eso, pero hay 5 heridas que se dan mayormente y son más comunes en la niñez, que es la herida del abandono, es la herida del rechazo, la herida de la humillación, de la injusticia y de la traición. Cada una de estas heridas se dan durante la niñez y ocurren, como le decía, por eventos que se dan y hechos durante este tiempo. Entonces, ¿cómo ocurre una herida de abandono? La herida del abandono ocurre en los niños mayormente cuando los padres duran mucho tiempo no cercano a ellos. Por ejemplo, aquellos padres que duran tiempo fuera del hogar y los niños son dejados al cuidado de otra persona que no son ellos. O aquellos padres que se van fuera del país buscando mejor vida y ellos quedan solos o al cuidado de una persona. El niño interpreta esto como un abandono. Y esta herida provoca una programación durante la adultez. Tenemos comportamientos y podemos vernos a nosotros mismos, la vida y las situaciones a través de esta herida. Y mayormente no solamente podemos encontrar una herida, si vamos a examinar, así como se decía, que presten atención, porque muchas veces no solamente recibimos una sola herida, sino que a veces hay varias heridas. Inclusive he tenido casos que tienen las 5 heridas de la niñez. Entonces ya hablamos de lo que es el abandono, la herida del abandono y cómo se da. Se da cuando estos niños se ausentan los padres, ya sea físicamente o emocionalmente. O sea, ellos siendo dejados al cuidado de otra persona y los padres no están ahí con sus hijos en esta etapa. O están fuera del país, o están en trabajo, o a veces están físicamente, pero no están conectados con sus hijos emocionalmente. La herida del rechazo, que es la segunda herida,
se da mayormente cuando los hijos son coincididos en una relación no legítima o si no fueron los niños deseados, como que se planificó si queremos este niño, sino que llega. También se da cuando la mamá piensa en abortar o quizás también tiene ese hecho y no llega a concluirse. También el niño esto lo interpreta desde ahí ya, porque a veces nosotros pensamos que cuando están grande o quizás el embarazo avanzado, no, inmediatamente este niño cae en el vientre, de una vez ellos van percibiendo todo lo que está pasando de su mamá y del medio, cómo lo recibieron, si lo recibieron con amor, ay, qué lindo, sí, estoy embarazada, es deseado. Si no es así, entonces el niño lo recibe como un rechazo. Igual cuando hay favoritismo en la familia, cuando se prefiere a un niño más que a otro, también el niño interpreta esto como un rechazo y esto provoca una marca que lo programa con comportamientos. Por ejemplo, si la persona ya de adulto siempre anticipa un rechazo de la persona, ellos mismos rechazan y se mantienen, no hacen clic ni se vinculan mucho con las personas porque no quieren repetir ese dolor que sintieron durante su niñez y no conectan muy bien con sus relaciones interpersonales. Porque, como le decía hace un momento, estas heridas programan la vida del niño de cómo se ve a sí mismo, cómo ve la vida y cómo ve a las personas. Igual tenemos también la herida de la injusticia, que es cuando los niños reciben un trato injusto, por ejemplo, un castigo que no merecía, un reproche que no merecía, donde los padres a veces no preguntan mucho y simplemente dan una pela, un castigo, y en el fondo el niño no hizo, por lo cual fue castigado. Ahí de una vez se hace una herida de injusticia. Igual tenemos la herida de la humillación, que son eventos donde el niño recibe estas situaciones que le provocan humillación, como por ejemplo un niño que ha sido abusado sexualmente. Por eso decía hace un momento que puede ser eventos que no fueron intencionados, pero otros que también pudieron haber sido intencionados. El niño que recibe abuso sexual fue tocado, eso ellos lo interpretan como una humillación, una vergüenza. Todo evento que fue vergonzoso para ellos durante su niñez, esto provoca en el niño una herida de humillación. Y ahí esa persona va programándose y va teniendo estos comportamientos que van respondiendo y reaccionando a esta herida que tienen, y esto es algo que no le favorece en sus relaciones interpersonales, ni en sus relaciones matrimoniales, ni en sus relaciones con sus hijos, porque mayormente se da que cuando los padres recibieron una herida en su niñez y no la sanan, pues la repiten en los hijos. Los hijos reciben esa marca porque los padres reaccionan y se comportan a través de esta herida y de este dolor. Bien, licenciada, ya de adulto, ¿cómo saber si una persona arrastra algún tipo de herida desde la niñez y quizás no lo ha desarrollado de alguna manera y ya de adulto sí lo empieza a reflejar en ciertas conductas? Uno. Y dos, ¿cómo curar con el tiempo? ¿Cómo curar esas heridas que deja o provoca o son provocadas en la niñez? Excelente. Pues mira, en el caso de los niños que han recibido herida de abandono, tienen comportamiento de adulto, tienen miedo a la soledad, tienen comportamiento de dependencia emocional, son personas que pueden desarrollar un comportamiento de celos excesivos, pueden ser personas que tienen muchos conflictos con sus parejas. ¿Por qué? Porque tienen temor al abandono y no quieren volver a pasar por esa experiencia y tienen estos comportamientos. Si la persona está teniendo alguno de estos comportamientos, entonces ya tiene que ir a buscar ayuda o empezar a identificar
¿por qué estoy teniendo esa inseguridad? ¿Por qué tengo tanto temor a la soledad? ¿Por qué dependo tanto emocionalmente de las personas que me rodean, ya sea de mi pareja, ya sea de cualquier persona donde ella se sienta o él se sienta enganchado emocionalmente y que depende? Si encuentra estas conductas o estos comportamientos, ha recibido una herida de abandono. En el caso de rechazo, son personas que suelen querer llamar mucho la atención. ¿Por qué? Porque no recibieron atención en esa etapa, recibieron fue rechazo y suelen tener comportamiento tiene dificultad de dar amor y recibir amor. Le cuesta a este tipo de personas que recibieron rechazo. También se autodesprecian, no se aman a sí mismas, no se aprecian, también tienen una fachada de autosuficiencia, de como que no necesitan a nadie, pero en el fondo sí lo necesitan, pero es una coraza que desarrollan para protegerse. En el caso de lo que es la humillación, la persona suele tener una actitud un poco de inseguridad, muestra inseguridad, son personas muy sensibles a la crítica, porque es ahí donde recibieron esa herida, donde quizás se les reprochó delante de los amigos o de las personas adultas y el niño recibió ese reproche y esa humillación. Y este tipo de personas cuando son adultos son muy sensibles a la crítica. En el caso de la injusticia suelen ser padres fríos, autoritarios, y todos estos indicios nos van indicando si hemos recibido herida de la niñez y cuál tipo de herida hemos recibido. En relación a cómo sanarla, que es la parte más importante realmente, porque ya ya vimos los comportamientos, pudimos identificar por qué. Entonces, lo más importante para nosotros sanar una herida es identificar que tenemos esta herida, porque si no sabemos que la tenemos, pues no vamos a sanarla. Identificar que tenemos esa herida o esas heridas. El segundo punto es perdonar a la persona que provocó esta herida. Si nosotros no aprendemos a perdonar este evento, este hecho, esta situación que ocurrió en nuestra vida que provocó este dolor, pues no podemos sanar, porque el que sana, el que perdona, sana, y el que suelta va a crecer como persona. Entonces, estos dos puntos son importantes: reconocer que está esa herida, reconocer qué evento produjo esta herida, porque en la medida que vamos identificando, podemos saber, podemos revivir esta parte, pero para sanarla, para cerrar ese círculo, para soltar esa situación, entender que ya no somos niños y que como adultos ya podemos hacernos cargo de nuestra vida, podemos decir, ya en este tiempo me sucedió esto, no me amaron, no me aceptaron, no tuvieron el mejor comportamiento conmigo, yo perdono. Y para poder perdonar es importante humanizar a la persona que nos hizo este daño, porque si nosotros no logramos humanizar, nos va a costar perdonar. Si nosotros humanizamos a nuestros padres, nos ponemos en su lugar, no viéndolo como los papás que deben ser perfectos, sino que son padres y personas humanas imperfectas y que cometieron errores y que muchas veces, como he comentado, no es la intención, pero lo hicieron. Entonces ahí es más fácil poder perdonar a esta persona, a este padre, a esta madre o a este tutor, a esta autoridad que provocó esta herida. También es importante nosotros, como le decía, hacernos cargo de nosotros. Si recibimos, por ejemplo, abandono, nosotros entender que como adultos podemos acompañarnos a nosotros mismos, conectar con nuestra esencia, que ya no necesitamos, en el caso de rechazo, a mamá y a papá para que nos amen, para que nos aprueben, para que nos certifiquen, sino que tú mismo te puedes certificar, que tú mismo te puedes amar, que tú mismo te puedes apreciar, que tú mismo te puedes valorar.
y que aquello que tú no recibiste en esa etapa, ahora tú puedes dártelo, ahora tú puedes proveértelo, ahora tú eres responsable de tu bienestar. Y conozco personas que ya casadas, con hijos, todavía andan buscando esa aprobación de mamá, esa aprobación de papá y andan haciendo cosas y cosas para recibir la aprobación y terminan hiriéndose porque todavía papá y mamá no tienen conciencia de esto y siguen en ocasiones desaprobando a esos hijos y eso provoca más dolor. Ya suelta esa parte de tu vida, ya entiende que quizás no vas a recibir esto que tú esperabas, pero que ahora tú sí puedes hacerte cargo de tu vida y poder emprender esa vida más plena, pero desde tu conciencia de que tú eres responsable del bienestar que necesitas y que ya no debes poner en mano de nadie esto que tú tanto anhelaste y quisiste, pero que ahora como adulto puede proveerlo para ti. Estamos conversando con Kenzie Antonio, quien es psicóloga clínica, además terapeuta familiar, y el tema que hemos propuesto en el día de hoy es cómo sanar las heridas de la niña. Mire, licenciada, hemos estado escuchando sus orientaciones, sus consejos, muy bien, muy atinados, pero hay una situación que es que el niño, por ejemplo, un niño que ha sido abandonado por su padre, no tan solo que el padre se ha desaparecido, sino que el padre no ha cumplido con los compromisos económicos. Todos sabemos lo que cuesta mantener un niño, o dos, o tres. Sin embargo, el niño va creciendo y diciéndole la madre y los abuelos y los tíos y hasta los vecinos, diciéndole en los oídos, expresándole que su papá es un charlatán, que su papá no lo mantiene, que su papá se fue y ni siquiera lo va a ver. Entonces, ¿cómo esto puede impactar en ese niño que al momento de ser adulto, que podrá tomar sus decisiones, todavía está como esa piedrita en el zapato, atormentándole por las tantas cosas que le decían de su papá? Por supuesto. Sí, esto provoca un impacto en la vida de este niño y luego como adulto, como le decía, realmente tienen ese dolor, esa situación que lo hace tener ciertos comportamientos y que cuando recuerdan esos eventos, estas palabras, hieren su corazón. Pero precisamente cuando somos niños, no hay la capacidad de poder sanar esas heridas porque no tenemos la madurez ni la capacidad que sí podemos lograr cuando seamos adultos. Entonces, ya de adulto es donde tenemos que poner como límites, ok, que me dijeron todas estas cosas que quizás eran una realidad, pero no puedo continuar en ese bucle de mi vida, atrapado en ese episodio de aquellas cosas que no fueron como debieron ser. Ahora de adulto, entonces yo decido perdonar a ese papá irresponsable, a ese papá que no estuvo presente, a ese papá que no me llamó, que no estuvo ahí cuando yo lo necesité. Y cuando yo perdono a esta persona, a través de un proceso terapéutico, mayormente se hace necesario buscar ese acompañamiento para poder cerrar ese círculo con más eficacia. Luego yo puedo entonces poder empezar a proveerme de esta parte que necesité, que ya no necesito a mamá ni a papá para que lo hagan, sino que yo puedo hacerlo por mí mismo ahora que soy adulto y ahora que soy consciente de que mi bienestar, a pesar del pasado que yo pude haber tenido y lo doloroso que pudo ser, yo ahora me hago a cargo de mi vida, perdono y suelto esa parte. Y luego entonces emprendo lo que yo quiero ver en mi vida y también lo que yo quisiera ver en mis hijos o mis futuros hijos. Bueno, pues agradecerle su presencia aquí con nosotros. Siempre son muy bien recibidas sus orientaciones. Muy Gracias. interesantes. Gracias a la licenciada Kenzie Antonio. Antes de marcharnos, quien quiera comunicarse con usted, una consulta, ¿cómo debe de hacerlo? Bien, puede hacerlo a través del centro KFA, también en las redes
Instagram, también del Centro KFA, mis redes, que son también psicóloga Kenzie Antonio. Los teléfonos están ahí, 849-855-7307 en el Centro KFA, y también pueden llamarme al 809-713-1381. Gracias, licenciada, por haber estado con nosotros. Bueno, Gracias a ustedes. hoy viernes ya finalizamos este Tribunal de la Tarde. Joel Suero y Vianney Marcelino nos despedimos por el día de hoy, pero les invitamos para que nos acompañen a partir del próximo lunes, cuando de 6 a 7 de la noche estaremos con otro Tribunal de la Tarde por Telefuturo, Canal 23. Pasen todos un feliz fin de semana. Hasta